grab your jacket and your shades. We're taking leave from this big satin. ¿Cómo están, chamacos? Bienvenidos a La Posilga. Estamos en la saga de creencias limitantes. ¿Cómo estás, amigo? Hola, bienvenidos nuevamente por aquí, por Facebook y regresando a un programa más de La Posilga y pues con el gusto de compartir contigo el espacio cuando bien lo queremos y cuando bien lo deseamos. Eso está bien, ¿no? Darse los tiempos y los espacios. Fíjate, escuchaba yo por allí a estos canijos de La Corneta, a Videgaray y al Estaca, que de repente graban radio, obviamente graban La Corneta, llevan pues ya más de 25 años juntos, creo, haciendo transmisiones y muchas cosas, y que de repente cierran contrato, cada quien corre por su lado y no se mandan un mensaje de texto, no se hablan, no se quieren ni ver, porque necesitan esos espacios de recuperación, ¿no? Dar un poquito de aire, ¿no? Para refrescarse. Muy buen tema de inicio para las ideas limitantes, ¿no? Las creencias limitantes que, por ejemplo, ya sea desde la pareja, la familia, los amigos, la idea limitante de que debes de estar como muégano, ¿no? O sea, para todos lados, siempre en contacto y no tener tu propio tiempo, tu propio espacio, tu propio momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa parte la podemos abordar. Obviamente, me imagino que traes alguna otra temática, pero pues como buena posilga, vamos sobre la marcha. Entonces, decía yo, no solamente ellos, fíjate, ahí tenemos a lo mejor dentro de lo popular al doctor García y a este cuate irreverente, se me escapa ahorita su nombre de ¿Noli? Martinoli, ¿no? Lo mismo dicen, o sea, lo mismo dicen, llevan ya bastantes años, pues rompiendo esquemas en cuanto a la forma de cómo, pues narrar los partidos. Y lo curioso de eso es que dicen que igual, o sea, cuando acaba el tiempo de labor, cada quien por su lado, y eso hace que pues puedan disfrutar cuando están compartiendo, ¿no? Entonces, aquí, de alguna forma, trabajamos en eso, hay veces en las cuales yo puedo estar más ocupado, enfocado, lo mismo que ni se diga de ti, que estás obviamente con una institución grande y que pues demanda bastante atención, la familia y a veces uno mismo. O sea, hay veces que es hoy es para mí, o este tiempo es para mí, o el salir a caminar es para mí. Es más, a veces el conducir es para mí, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto importante de lo que a veces pareciera que nos marcan que no tendría que ser así. Que repito, ¿no? Con la pareja tiene que ser 24 por 24 y 7 días a la semana, ¿no? O sea, no, o sea, los tiempos, eso te permite poder tener un crecimiento, te permite poder desear estar con el otro, compartir con el otro, saber del otro, ¿no? Claro, mira, yo lo veo así, el tener de qué platicar y en cierta manera, si dos personas todo el tiempo están hablando, 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 llega el momento en el que se les acaba la conversación. O sea, sí, pueden estar hablando de todo su entorno, de lo que viven de forma cotidiana, pero también tienen que separarse un poco para nutrirse de nuevas ideas, de otras personas, incluso de otros lugares. Eh, Cambiando un poquito de tema y sobre la misma punta de aprender cosas nuevas, escuchaba yo por allí una entrevista que me llamó bastante la atención sobre un, un chico que se dedica a vender su voz, ¿no? Es
de hecho, de estos entrenadores vocales que en algún momento trabajó en radio y que hoy en día se encarga de hacer estos entrenamientos y sensibilización. Y narraba una historia muy divertida que a mí me causó bastante sentido, donde él era fanático de Gustavo Cerati. Justo cuando Gustavo Cerati entra en coma, él escribe una canción para Cerati y posteriormente tiene la oportunidad de presentarle la canción, ¿no? Ya a su mamá de Gustavo Cerati directamente desde Argentina. Entonces, adjunto a esta historia, que pues obviamente fue un poco obra de la casualidad, pero también del trabajo duro, mencionaba que él de repente, cuando tuvo que viajar a Argentina por cuestiones, no específicamente para mostrar la canción de Cerati, sino más bien fue una cuestión de preparación. Él quería hacer unos estudios por allá y por eso tenía que viajar. Su vida en México estaba a punto de cambiar porque la que actualmente es su esposa, precisamente 1 o 2 meses antes de que él se fuera, empezaron a salir juntos. ¿Hacia dónde estoy llevando esta historia y por qué hablo precisamente de lo divertido que es? Me puse a pensar si la historia hubiera sido diferente, es decir, él encuentra el amor de su vida, decide no irse de su lado y más bien quedarse en México, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a la mamá de Cerati, no hubiera tenido la oportunidad de conocer todo lo que conoció o aprendió allá, y quizás su vida no sería tan interesante al regresar y reencontrarse con su pareja, quien actualmente es su esposa, y ya llevan pues X cantidad de años casados, ¿no? Y enamorados. Ese es el punto. Tenemos que nutrirnos de cosas nuevas, de cosas diferentes. Sí, sí, ahorita estoy tratando ahí de bajar el balón, ¿no? Y precisamente a lo mejor de nutrirnos de cosas nuevas es lo que, retomando sobre el comentario, tal vez desconozco la historia del otro tipo, obviamente de Cerati, eh, muchos tal vez no lo entendían en la búsqueda de crear, de llevar su propia línea, ¿no? Muchos le veríamos como cortar la gloria de Soda Stereo, pero la realidad es de que él siempre estuvo en la línea de ir innovando, ¿no? Innovando que incluso de manera solista en algún momento tuvo fracaso y más adelante ese fracaso se vería como algo de éxito, o sea, al momento no pegaba sus canciones como solista y después se veía que era un adelanto de esos tiempos, ¿no? Entonces, a veces lo que en este momento pareciera ser, ¿no? Que también podríamos manejarlo como esa idea limitante, lo que en este momento pareciera ser un fracaso, es el primer paso de tu nuevo éxito. Claro, ¿no? El que vas pasando por la vida y no sabes exactamente, ¿cómo podría decirlo? Mm, Cambio la idea. Muchas veces nos preguntamos por qué, y por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, creo que la pregunta debiera ser, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y ahora sí, regresando al punto, cada una de las cosas que a nosotros nos toca vivir tienen un sentido, una lógica, nada es al azar. Por más que quieramos pensar que las situaciones suceden de manera fortuita, en realidad es una secuencia de hechos, es causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Por ahí alguna vez leía una de esas frases motivacionales que decía que el destino
se ha presentado frente a ti tantas veces que no podías verlo hasta que estuvieras preparado. Es decir, pasa frente a tu vida diferentes ocasiones, pero en la correcta, en la que corresponde al momento, es entonces donde es para ti, ¿no? Y en ese tren te subes y vas para adelante, ¿no? O lo triste es que no supiste prepararte para el momento correcto, que ahí también sería otra cuestión, ¿no? Por estar distraído, por pensar que no se iba a dar, ¿no? Ujú. Estar tan atormentado en esa idea limitante de que yo no estoy destinado para el éxito o la gloria, porque tal vez no la había yo conocido, pues cuando llega no lo puedes reconocer, ¿no? Y lo curioso es de que a veces ni te avisa, ¿no? Simplemente llega y ya no te da tiempo de pensarlo. Para cuando lo estás pensando es porque ya vienes de regreso. Sí, y al final de cuentas, a veces haces esa pregunta si estás listo o estás preparado, ¿no? La realidad es de que hay que estar más listo porque preparado a veces puede que no estés preparado. Puede que en el camino te vas preparando, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto importante. Y creo que tiene que ver un poco esta cuestión de atreverte, ¿no? Atreverte a intentarlo, atreverte a fallar. No siempre vamos a acertar. Digo, ¿quién nos da la garantía de acertar? Eh, Atreverte a experimentar, a no tener todo bajo control, ¿no? Eso es algo que, por más que te dé la probabilidad, por más que quieras llevarlo en la estadística, al final vas a tener que estar recalculando y vas a recalcular siempre. Eh, por acá, yo a veces me llego a pensar o me llegan a saltar mis pensamientos respecto de las decisiones, ¿no? Si no se hubiera tomado decisión A, entonces B. Sin embargo, estás en A, vamos a ver hasta dónde llega A, ¿no? A estirar la liga, a ver hasta dónde da. Y ya de ahí, entonces, ahora sí veremos cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pero para poder estar preparado para el siguiente paso, primero tienes que ser muy consciente de tu presente, de aquí y a la hora, y debes de superar esas creencias limitantes de que, eh, pues a lo mejor cuando dudas de ti mismo, ¿no? Cuando dudas de tu capacidad. Puede que ser que sí, y puede que ser cuando nos forman otra idea limitante a buscar el equilibrio. O sea, incluso hasta recuerdo, ¿no? Muy, muy de Piaget, ¿no? Lo que vas a buscar va a ser el equilibrio cuando hay falta de conocimiento y buscas esos esquemas que te faltan para que tu sistema cognitivo pueda estar en el equilibrio. Pero la realidad es de que sí, te van programando para que tú siempre busques el equilibrio. Pero el equilibrio, ¿qué puede significar también? El equilibrio puede significar también, sí, estabilidad, pero también puede significar, eh, pues, aferrarte a solo un momento, aferrarte a solo una situación, aferrarte a que tal vez tu mayor logro ya se dio. Me acuerdo de este señor de Miguel Ángel Cornejo cuando en alguno de sus múltiples conferencias que todavía están por ahí grabadas en el YouTube, hablaba del síndrome del producto terminado. ¿Mm? Y en este dichoso síndrome del producto terminado, pues es tal cual como cuando vivimos de glorias pasadas, ¿no? O sea, hiciste algo importante en tu vida, eso fue quizá lo máximo para ti, pero te quedas estacionado en ese punto, ¿no? Eh,
me viene un poco a la memoria estos eventos y me acuso culpable de ellos que tenía yo en mi vida antes de la posilga, donde recordaba con mucho cariño y mucho gusto nuestras aventuras de la universidad y las platicaba con personas que no estuvieron ahí y que no tenían el mismo gusto ni tampoco conectaban con esas historias y les parecían hasta cierto punto absurdas. Eh, Continuando la idea, en su momento llegué a pensar en el absurdo de esas ideas y llegué a silenciar el gusto por compartir esas anécdotas, ¿no? Eh, Como darle la vuelta a la página y dejarlo detrás. Sin embargo, cuando abrimos la posilga y empezamos a cruzar estas anécdotas con quienes sí estuvimos ahí, de repente así como de, oh, por Dios, o sea, no era yo el único, ¿no? Vamos, quienes tengan curiosidad por saber a qué me estoy refiriendo, pues vayan a los episodios 1 al 10, ahí está todo grabado, pero afortunadamente salió del sistema, quedó como esa inquietud grabada y hoy en día eh, forma parte de un bonito recuerdo, pero no es una aspiración que yo quisiera viajar en el tiempo, en la máquina del tiempo y regresar ahí. O sea, ya pasó. Ya cumplieron su función, ¿no? Totalmente. Su doble función. Su Sí, función en el momento que las viviste y su doble función es en el momento del por qué las recordaste. claro. Esperemos que no tenga vodka tu bebida. No, 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 no. Agüita de Tang, de Ah, ese bueno, de, ese de Jaime. El está niño bien. tiene sed. Hablando de esos recuerdos universitarios, por eso decía yo que, porque pues, aunque fuera de tank, pero llevaba algo. Sí. Pero fíjate, muchas personas se quedan estacionados ahí o se quedan fijos ahí. Y, ay, no, me acordé me acordé de un meme que te mandé apenas. No, no lo publicamos en la posilga, nada más vamos a describirlo, de cómo era curioso ver a los antiguos conocidos con el chaleco de un diferente color, ¿no? Ujú. Sí. Y a final de cuentas, aparentemente son nuevas personas, pero pues, llevan la misma línea, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, regresando a nuestro tema de las creencias limitantes. Híjole, eh, se ha hablado, ¿no? Las cosas que nos hicieron creer y que nos creímos. Vamos, eh, esta cuestión de las cosas que nos hicieron creer. Fíjate, estaba eh, escuchando por allí uno de los episodios de Niebla de Guerra y de repente como que estaba yo medio enfadoso, eh, hasta cierto punto con mi sentido nacionalista, ¿no? De decir, ay, ¿cómo fue que me vieron la cara de chino todos estos años, ¿no? Pero por otro lado, pues para que una verdad salga a la luz, debe de existir una mentira, es decir, debe haber un equilibrio. No, no todo puede ser como es, sino qué caso tendría la investigación. Ok, sí. Y ahora, acordar, digo, a lo mejor bajando un poco el balón en ese comentario, es recordar que la verdad, pues es también muy relativa, ¿no? O sea, mi verdad no tiene que ser tu verdad. Mira, por aquí nos manda saluditos la buena nutrióloga
Bricia, Pamela. Hablando precisamente, saludos para Brice. Hablando precisamente de esas verdades, sobre, fíjate, las máscaras, qué verdad tienen de nosotros las personas a veces, ¿no? A veces no sé si quiero saberlo o nada más especularlo. Y aquí lo interesante sería porque obviamente, ¿no? Hay quien te lo ha comentado, hay quien te lo ha dicho, hay de quien te enteras qué verdad tiene de ti, su verdad, ¿no? Porque ha sido a partir construida de su perspectiva que tuvo de ti. Fíjate, ¿Qué tanto de esa verdad que construye alguien es parte de la tuya? sí, y algo importante ahí, y creo que lo vemos en psicología, ¿no? Aquí conectando con esta cuestión de la psicología. ¿Qué tanto de nuestros recuerdos realmente pasaron? Ah, no, sí. Incluso súmale, pues a partir del tiempo que tiene ese recuerdo, lo más seguro es que más lo estás completando a tu beneficio de la parte consciente, Ajá. ¿no? O sea, tú le completas a como te conviene recordarlo. ¿Te acuerdas de esa película del Gran Pez? Ahorita no Una lo película tengo. de Tim Burton. Bueno, tengo varios ejemplos de cine. Me viene a la memoria Gran Pez y me viene a la memoria la vida de Pi. Bueno, voy con la primera, Gran Pez. Gran Pez habla sobre un muchacho que va a visitar a su papá ya está en el lecho de muerte, y su papá siempre le había contado historias fantásticas sobre su juventud. Y cosas así como muy increíbles, ¿no? Que conoció un gigante, que salvó a un pueblo. Siempre el señor quedaba como un héroe. Ujú. Entonces, pues imagínate, toda la vida te van contando historias y siempre tu papá es el protagonista de esas historias, pues ya llegaba el momento en el que el chavo ya lo último que quería era escuchar las historias del papá. Bueno, la película trata de eso. Van recreando la simulación de cada una de las historias del señor y de hecho se va construyendo así. Me gusta el desenlace de la película en tanto que el muchacho, obviamente ya maduro, escuchando la última vez que se va a mencionar la historia, llega el momento en el que conecta con el papá y le da ese voto de confianza de la veracidad. Al final no sabes, digo yo me quedé mucho con esa duda, al final no sabes si al funeral fueron todos los personajes que se mencionaron dentro de las historias o el muchacho asimiló las historias del papá y se imaginó a todos los personajes como parte de la escena. Eso me quedó esa duda. Quiero pensar en esta cuestión de la misericordia, de decir, el muchacho al final entendió que la vida del Señor fue dura y que la recreó a través de esas múltiples historias que la hicieron más llevadera, que la hicieron más soportable, ¿no? Y, y la otra película que cité, la de la vida de Pi, es bajo el mismo esquema. Un muchacho que tiene un accidente en un barco, vive eventos muy trágicos en su naufragio. Cuando, cuando lo rescatan, lo llevan al hospital y le toman su declaratoria, él cuenta una historia fantástica que también es el grueso de la película,
A la larga, un escritor lo busca para hacerle una entrevista. En la entrevista le cuenta la misma historia y ya al final el escritor, que es muy escéptico, le dice, oiga, pero pues realmente lo que me está usted contando no me causa nada de sentido, me parece ilógico e irracional. Y entonces viene un resumen muy pequeño de lo que realmente pasó. A él sí se lo cuenta, ¿no? Es que en realidad pasó esto, esto, esto. Tenemos las dos historias. ¿Con cuál te quieres quedar tú? ¿Cuál es la que quieres publicar realmente? Y precisamente hablando de lo que nos cuentan y lo que nos creemos, en cierta forma, estas creencias limitantes, pues también son hasta cierto punto mecanismos de defensa, ¿no? Protección del yo. Sí, el no arriesgarte, ¿no? O sea, Exacto. el programa para no arriesgarte, para estar de lo más tranquilo. Eh, Creo que ahorita que he estado retomando la primera temporada, el poder contactar con los compañeros, ¿no? Todas esas historias interesantes, que a ellos mismos les surgió la nostalgia, o sea, cuando nos escuchaban, y que curiosamente nos escuchaban y decían, yo estuve ahí, pero yo no disfruté de eso, ¿no? O sea, así tal cual, o sea, o ¿por qué yo no estuve? Si yo estuve ahí, ¿por qué yo no supe de eso, no? Yo no Ajá. viví de eso, ¿no? Eh, Fíjate que curiosamente, algo que yo puedo rescatar son por ahí tres historias, no sé si ahorita tú también nos puedas compartir, así de rápido. La primera, la de Eric, ¿no? Cuando dice que yo le dije que hablara con sus papás, que yo no, lo digo sinceramente, o sea, sin ningún afán de minimizar, ¿no? A cualquiera de las historias, y que por algo a lo mejor no la recordaba, ¿no? Pero que yo le dije, o sea, no, pues habla con tus papás y todo, y bueno, él dice, no, sí, a partir de que hablé, cambió, ¿no? Me dice Rubí, hoy una excelente profesional con cognitiva conductual, que es lo mismo, cuando vinimos acá al Real, yo ni siquiera recordaba que habíamos venido al Real, alguna actividad, y me dice que lo mismo, o sea, que ella estaba muy nerviosa para alguna actividad y que lo mismo, yo le dije, no, confía en ti, lo digo con mismo respeto, yo no recuerdo haberle dicho eso. Y la tercera, con Janet, cuando le dije mira, yo voy a tener un auto como el que va pasando, ¿no? O sea, y que sí lo tuve, ¿no? Pero, o sea, sinceramente, o sea, yo no recordaba esas situaciones, ¿no? Claro. Pero que curiosamente vamos identificando que han sido nuestro estilo de vida. O sea, después, años después, te das cuenta que, a final de cuentas, al ser docente, al ser formador de futuros psicólogos, pues venía siendo una cotidianidad, ¿no? O sea, pero a lo que voy es en esto, tienes la idea limitante de tal vez yo no soy como para impactar en otras personas. Y cuando les escuchas, curiosamente no recuerdas eso. O sea, no recuerdas que sí impactaste en otras personas porque tal vez no te la quieras creer, porque tal vez si te la crees, ya de por sí el entorno, hijo único, todo esto, o sea, te desarrolla con un mayor ego. Tú sabes que te tienes que controlar porque si no se te va este, creciendo esa parte del ego, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate, a mí más que recordar como escenas de yo dando algún consejo o estos insights que has tenido, a mí lo que me llamó la atención de esa primera temporada era la sincronía con la que sucedían las cosas. Mm, Nos pasó, por ejemplo, con Alejandro y con esta niña, con Denise, Mm. y era, ok, ustedes tenían la posilga, en este caso nosotros, ¿no?
pero ellos tenían el de Paravamento, ¿no? Este, y así cada quien tenía su espacio, ¿no? Era como, y eran grupos que no compartíamos, ni siquiera convivíamos entre nosotros. Sí sabíamos que éramos compañeros, pero no sabíamos que había esa Y sincronía, ¿no? hasta lo había en los docentes, ¿no? En su Ajá, momento era la casa de Abasolo, después se fue la de Colosio, después fue en Tircuautla. exacto. La de esta Venta Prieta, ¿no? Y varias, ¿no? Y cada grupito tenía su espacio, como su cuevita, ¿no? Su Sí, lugar. Y dato importante, un amigo muy serio, él, que no tiene nada que ver con la generación, ni mucho menos, alguna vez le platiqué de este proyecto y le daba mucha risa. La posilga, qué gracioso, ¿no? Y así, con esa tranquilidad. Decía, bueno, pues sí es un nombre, ya le conté la historia. Dice, no, dice, independientemente de la historia que me cuentes, es gracioso porque mi hermano estudió en su facultad, él estudió comunicación, hoy en día trabaja en TV Azteca, pero a su departamento donde él rentaba le decían la posilga. O sea, es, 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 es bien chistoso, ¿no? Quizá voy por ahí, ¿no? Esos espacios que de repente uno piensa que son como muy íntimos, son muy de sí, muy uno, únicos, ¿no? De ti. ¿sí? Y que es bonito, ¿eh? Mira, por ejemplo, eh, hoy por la mañana estaba viendo la quinta temporada de Stranger Things y pues ya se convirtió como en algo de familia, porque primero la vi con los niños, ¿no? La primera temporada, la segunda, ellos se engancharon bastante, cuando salió la siguiente todavía más. Por ejemplo, ahorita que mi niña es adolescente, incluso no quería ir a la escuela el miércoles que se estrenó, y me dio como esa nostalgia, ¿no? De cuando, seguro tú te acuerdas, cuando se estrenaba algo o había algo en la tele, digo, en nuestros tiempos era muy frecuente, que si no lo veías en vivo, te lo perdías, y si tenías la fortuna de grabarlo, qué bueno, y si no, ni modo, ¿no? Era como el evento. Bueno, ella no quería ir a la escuela el miércoles por lo mismo, ¿no? De que se estrenaba. A final de cuentas sí fue, lo vio, y se estaban esperando, me aguantaron hasta hoy que vi ya la temporada, para echarnos la plática de las impresiones, ¿no? Ya estaban como ansiosos de contarme y spoilearlo y todo. Y dices, qué padre, ¿no? O sea, y estaba yo pensando precisamente en cómo nosotros vamos permeando en nuestros hijos nuestros propios gustos. Digo, a mí me gustan esas cosas, ¿no? Así. Y hoy se llama Stranger Things, pero en mis tiempos se llamaba La Hora Marcada. ¿No? La dimensión desconocida, La mano eh, peluda, ¿no? la mano peluda, los expedientes secretos X, Cañitas, no. cañitas, ¿no? Digo, Sí, por ejemplo, a ti te pasa con el fútbol. sí, definitivamente. Definitivamente. A mí lo que bueno, el fútbol es curioso cuando también la parte musical, ¿no? La parte musical que en algún momento me diga, ya pon música que me gusta, ¿no? Y es música que le gusta es rock de 80s, 90s en español. Y Sí, cuando no le gusta, pues es cuando me pongo muy electrónico, ¿no? Que es lo que como que no le atrae, y obviamente a mí sí me gusta. Pero pon lo que me gusta, 80s, 90s rock en español, y a mí obviamente me encanta, y obviamente incluso lo ejecuté en su tiempo en mi banda, ¿no? Todas esas canciones, ¿no? Y es lo que le gusta, ¿no?
Y entonces como vamos permeando entre nuestros grupos de amistades, entre las personas con las que convivimos todos los días, pues se va generando cierta afinidad, ¿no? Y toda esta afinidad también hasta cierto punto a veces nos llega a limitar, porque ese es otro, hablando de grupos. Eh, cuando tú convives entre grupos, también se van dando los sesgos de exclusividad. Y lo vemos desde las primeras infancias, ¿no? Como los grupos de amistad de niños es de vamos a juntarnos nosotros, somos el núcleo cerrado y vamos a no hablarles a los otros. Y si alguien va con el bando contrario, entonces es enemigo. Escálalo hacia tu presente, hacia el hoy. Y a veces también así funcionan las relaciones en la oficina, a veces así funciona la familia, ¿no? Sí, fíjate que viene algo bien interesante. Precisamente, creo que algo característico es que dentro de esos grupos que dices de exclusividad, yo no era tanto así como de, o sea, era yo de chile, mole y pozole. O sea, porque, y creo que tú también, o sea, digo, andábamos ahí y precisamente por eso nos decían así como que, pues, ¿dónde? O sea, ¿dónde pasó eso? También estuvimos en Ixa y no supimos qué pasó, porque a final de cuentas, recordando nuevamente en esa parte nostálgica, ¿no? Pues obviamente, de los grupos centrales, obviamente, pues estabas tú como amigo, estaba Yair, ¿no? Que era como otro subgrupo, pero obviamente, pues para mí estaban, Sergio, Gerardo, Zambi, Vícaras, o sea, los maestros, que pues, eran con los que yo convivía cotidianamente, un buen tiempo yo viví con ellos, pero también tenía yo mi otro grupo que era el de sociedad de alumnos, y tenía yo mi otro grupo que era los de los deportistas, y tenía yo mi otro grupo que era bien padre, y ahorita voy a enlazar a la actualidad. Tenía yo el grupo de los trapeólogos, ¿no? O sea, que yo he compartido, ¿no? Cómo me llevaba súper bien con don Rafita, que me invitaban incluso, ¿no? Hasta el fondo de lo que en ese tiempo era EXA. Hoy, obviamente, ya EXA está mucho más grande, pero recuerdo que era donde ellos tenían así como su bodeguita y preparaban y ahí comían, ¿no? O sea, yo convivía también, o sea, con el doctor Veras, o sea, tuve la oportunidad de estar ahí compartiendo. Entonces, la realidad es de que no estaba yo así como definido en un solo grupo, ¿no? Yo andaba de chile y mole y pozole. Y actualmente, si algo busco, pues es a final de cuentas tener ese acercamiento institucionalmente, porque pues lo mismo estoy con la persona de vigilancia, con la persona de mantenimiento, con obviamente mis compañeros administrativos, docentes, alumnos. O sea, no buscamos ser una persona pues aislada, ¿no? O sea, de ahí en tu oficinita y si necesitan algo, pues venme a visitar y, o sea, no, andamos ahí metidos con todos, ¿no? Y creo que eso ya era característico desde esos tiempos universitarios o antes, ¿no? El tema de la diversidad, ¿no? El que te vas adaptando a las circunstancias y que no eres, no te limitas. También, regresamos al punto de la exploración. O sea, el que es muy importante que las personas tengan claro cuáles son sus convicciones, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que no les gusta hacer. Y desde los elementos más fundamentales, ¿no? La comida, los colores, ciertas cosas que te dan un sesgo. Eso es importante, sí, esa parte la subrayamos, es muy importante. Pero también, ¿por qué no explorar otros horizontes? Sí, Y, y ahí es donde se va dando la diversidad. En efecto, yo sí puedo decir que soy una persona exploradora, soy muy curioso, mucho. Si algo me llama la atención, voy y profundizo y me meto en chingadera y media, pero este,
al final regreso a mi centro, regreso a mí mismo y busco mi equilibrio. Digo, también ya no está uno para tanto, pero sí, comparto totalmente contigo esta idea de por eso somos arroz de todos los moles, ¿no? Y lo interesante, pues, es también no solamente el acercarte, sino el poder ser parte y el que te consideren parte, porque eso es complicado. O sea, el que tú Sí, te acerques, pues, está bien, ¿no? Pero que te consideren parte del grupo y de diferentes categorías, eso es muy interesante y eso es a veces un reto, ¿no? sí, sí, totalmente. Fíjate, estoy siguiendo actualmente unos chicos. Yo los encontré con un podcast llamado Par de Tres. Son jovencitos, 21, 22 años. Mm, Muy burgueses los muchachos, demasiado, tienen bastante para la producción. Pero particularmente me empezaba a llamar la atención de ellos y por eso es que los fui siguiendo. Eh, pues que hacían, que se daban sus baños de pueblo para acabar pronto, ¿no? Y fue ahí donde hice la conexión. Uno de ellos, que es como el líder de los tres, de repente empezó a explorar otros contenidos y me atrapó un comercial donde se sube a un taxi, se va a poner los audífonos y el taxista le empieza a decir de cosas, ¿no? Y como despectivo, ¿no? De, ajá, sí, dígame, ¿no? Ah, sí, haciendo o sea, era chocante, vamos, la escena. Y de repente corta la escena y pone la cámara enfrente y dice, a ver, esta persona tiene mucho que decir y regularmente no lo dejamos que se exprese, vamos a abrirle un espacio para que se suelte, ¿no? Para que diga todo lo que trae ahí y lo comparta. Y generó precisamente un segmento de podcast o un podcast donde platica con taxistas Oh, sí. y se la llevan a todo dar, ¿eh? Y ahí el chavo completamente en otro rol, diferente al que trae con sus cuates. Y los taxistas comparten un montón de cosas bien padres. Y Voy, ahí voy está a, voy la a, base. voy a rebajar un poquito el nivel, pero la historia del taxi de Arjona no es tan falsa. Sí, 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 tal cual. Y recuerdo ahora un taxista que me platicó la historia, a ver si ahorita no cometo un error, pero es una canción que está con Queen, es Freddie Mercury, y, ay, ¿con quién es? Es un artista también famoso, es un cantante famoso, ahorita se me escapó el nombre, pero me decía que esa canción, o sea, cuando yo iba ahí en la Ciudad de México, íbamos hacia la Dirección General de Bachillerato en ese tiempo, y me fue contando, o sea, iba la canción y, oiga, ¿qué cree usted? Ah, pues esta canción le gusta así, ¿no? Ah, pues figura que nunca se vieron y la grabaron cada quien. Ahorita se me escapó el nombre del otro. Este, creo que era Another Brick on the Wall. No, espérate, ya estoy. No. Una canción, ¿no? Sí, es que a veces la necesidad de llegar este, pero me decía que, o sea, que la habían grabado por separado, ¿no? Y de ahí se fue a, no, sí, pero Guns N' Roses también lo hizo en Spaghetti Incident y ¿no? Entonces se fue contándome todo eso y dices, oye, no manches, pues tiene un montonal de conocimiento sobre la historia del rock, ¿no? Sí, ¿Y cuánto tiene para compartir? exacto. Y ese es el punto, te digo. Por ejemplo, de estos Otro más que chamacos, muerde el polvo, por cierto, de Queen, ya. No me podía yo oír, no me podía yo oír, no me podía. no se podía ir invicta la canción. Sí, no, Sí, sí. te digo que estos chamacos así por separado, está interesante su propuesta, ¿no? Cómo exploran otros horizontes. Y en cierta forma también nosotros lo hacemos. Eh, Incluso ahí creo que es como esta parte política, ¿no? Donde puedes ir adaptándote al auditorio, ¿no? Esta semana me tocó entrar como bateador emergente
cobertura en una escuela proveedora. Aparte, pues todo el mundo sabe que me gusta el tema de dar charlas. Me hablan al 20 para la hora. Oye, porfa, apóyanos y prepárate en el camino algo. En realidad no preparé algo nuevo, más bien saqué de la carpeta lo que traía. Y yo me sentí bien, pues obviamente es un tema que atraes. Y buscando como apretarlo, ¿no? Hacia la necesidad propia de la institución. Pero el resultado fue favorable. Vamos, tampoco quise ser tan hipócrita en decirles, este tema lo preparé especialmente para ustedes. Digo, naturalmente se notaba que era un tema distinto. Pero lo que voy es a que, pues estás como preparado, ¿no? Como, pues ahorita vemos y en 5 segundos escaneas tu audiencia y vas para adelante, o sea. Pero voy a esto. A final de cuentas no lo preparaste, pero en el momento en el que estás, como tú dijiste, haces un escaneo de tu audiencia y entonces lo estás dirigiendo para ellos. Ajá. Entonces sí es importante, o sea, sí es que se sientan importantes porque es exclusivamente para ellos. A lo que voy es, dependiendo de tu público, vas a desarrollar el contenido. Sí. Y es como cuando les he dicho de cuando eres docente lo mismo, o sea, no eres el mismo docente, eres el docente que requiere el grupo, porque los grupos son diferentes. No hay una homogeneidad de grupos. Entonces, de acuerdo a las características de ese grupo, pues tú te adaptas, pum, te adaptas, pero también trabajas a lo que ves que necesita el grupo. Entonces, sí les diste un producto especial para ellos. Uh-huh. Sí, sí, y los ejemplos, ahí era la diferencia. La base de contenido era la que ya estaba estructurada, pero los ejemplos eran muy enfocados, ¿no? A las necesidades que al momento surgían. Entonces, ¿a dónde voy con este comentario? De repente siento que uno tiene esa capacidad y no me pongo en un plano superior a nadie, simplemente le he hecho la misma propuesta a otras personas de al 20 para la hora, oye, y se me petrifican. Sí, ¿cómo no? Sí, Se me claro. petrifican. Si no hay una Pero bueno, estructura, tiembla. sí, ya. Y ahora sí que uno como Neo en la Matrix, ¿no? Ahí nada más va. Las tablas, o los tablazos que te dan, ¿no? Pues los tablazos que te da la vida, ¿no? Pero mira, creo que es bueno. Por ejemplo, algo que he estado probando con esta saga de creencias limitantes, y nos vamos a ir con esta idea ya para ir cerrando, es que no estoy estructurando ningún guión. Estoy 100% a la improvisación. 100% a la Difícil, improvisación. qué difícil pedírselo a Carlos. Sí. Yo Y creo hablando que de eso, adelante, adelante, amigo. por eso te cuesta trabajo bajar los balones, porque Pues son de eso tiros se por todos trata, lados. pero es que de eso se trata, porque si ya llevas su guión, pues qué fácil. Pues es un reto hasta para nosotros el poder decir, Sí. va la línea. Porque pues si no, o sea, cuando llevas una estructura, o sea, sí, ya es punto, tal punto, órale, más, menos, pero esta era la línea. Y bueno, a final de cuentas nos vamos a despedir, sí, decíamos con esto, pero nos vamos a despedir con una pregunta y que esta pregunta la vamos a dejar para resolverla en el siguiente programa. ¿Cuándo es el siguiente programa? ¿La siguiente semana o tú dime? La siguiente semana, sí. Ah, ok. Vamos a decir que a mi buen amigo Carlos se le apareció un genio
Tú vas a decir, no sé qué frotaste por ahí, algo frotaste, pero de momento salió un genio. Tú dirás, Una conchita de mar. eso es todo. Frotaste una conchita de mar y salió un genio. Esperemos que no sea una sirena, un genio. No. Y te dice, tienes para pedirme 3 deseos. ¿Cuáles son tus 3 deseos que le pedirías? Y los vamos a analizar en el siguiente programa. Ahí está. Ahí está No, el pero tienes que reto. decirnos ahorita. Ahí está el reto de esta semana. Ahí está el Pues, sí, reto de esta semana. pues dime antes de que nos veamos a la semana cuáles serían tus 3 deseos y ya la siguiente semana los analizamos. Va que va. Ahí te va. A ver, antes de que vayamos a mis deseos, por aquí Ángel dice, vaya que cuesta, pero se aprende más. Es el 20 para la hora, que con tiempo lo que he aprendido, sí. Ah, qué bueno que lo sepa, porque ahorita yo voy a estar detrás de cámaras y a él le toca conducir el programa. Pues ahí está, amigos. Y no Deseo está el número 20. 1, capacidad de improvisación. Realmente me hace falta ¿Es tu deseo retomar. número 1? Sí, por supuesto. Ah, ya la tienes. No te creas. A veces tardo un poquito. Pero bueno, dijimos que sin explicaciones, ¿verdad? Entonces, capacidad de improvisación, número 1. Número 2. Deseo que nos vaya bien a todos. Eso en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y el tercer deseo, ya por aquí, Ángel dice que, que aguantes. Ah, ya me conoce. El tercer deseo, ya estoy maquinando que nos va a ir genial en el POSIT Congreso Internacional 2026. Que a ver qué diabluras se nos ocurren, pero alguna diablura se nos ha de ocurrir por ahí. Ese es el tercer deseo. Híjole, no, pues el genio te va a dar unos zapes, pues, y oye, vine para acá para que me pidas lo que ya eres capaz de hacer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilgas, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga por el gusto de hacer psicología.